El Kremlin acaba de explicar exactamente por qué no están aceptando temas de tregua. ¿Por qué debemos conceder tal ventaja a Ucrania? Esto es lo que se ha empezado a preguntar el Kremlin con respecto a ver si utilizaría una tregua temporal, ¿no? A ver si se puede dar estos 30 días, que ya no solamente lo está pidiendo Ucrania, sino también los países aliados, lo hemos comentado, Francia, el Reino Unido, Polonia, Alemania. ¿Qué pasa? Dmitry Peskov ha afirmado a la ABC News que un caso de alto al fuego temporal, Rusia quiere que el cese de suministros de las armas a Ucrania también se dé, porque evidentemente cuando se da un alto al fuego lo que van a hacer los países de Occidente es armar a Ucrania hasta los dientes. De hecho, hace un momento comentábamos en anteriores videos que Alemania ha decidido mantener en secreto qué le va a enviar a Ucrania. Esto ya no va a ser publicado y se va a informar de manera un tanto diferente a los parlamentarios, que ni siquiera tienen que aprobar nada, porque en el Parlamento alemán solo se aprueba si se manda personal, si se manda tropas a un país. Entonces, si todo está en secreto, ¿qué sentido tiene siquiera hablar de una tregua? Sí. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha concedido el día de hoy una entrevista a ABC News en la que expresó la esperanza de que la política del presidente estadounidense Donald Trump traiga un poco más de flexibilidad y al menos sabiduría al régimen de Kiev. El vocero explicó también que Ucrania se va a beneficiar de un alto al fuego de 30 días y esto en realidad es bastante obvio, ellos lo van a utilizar. Ahora mismo tenemos ciertas dinámicas en el frente, las tropas rusas avanzan y avanzan de forma bastante segura. Si hablamos de un alto al fuego, ¿qué vamos a hacer con los cargamentos de armas que llegan cada día de Estados Unidos y de los países europeos? Así, Peskov aseveró que en caso de un alto al fuego temporal, Rusia quiere el cese de suministros de armas. De lo contrario, será una ventaja para Kiev. Ucrania continuará su movilización total aportando nuevas tropas al frente. Ucrania aprovechará este periodo para formar nuevo personal militar y dar descanso al que ya tiene. Entonces, ¿por qué debemos conceder tal ventaja a Ucrania? Ucrania intenta escapar de las negociaciones, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin está haciendo todo lo posible para resolver el problema, para lograr un acuerdo por medios pacíficos y diplomáticos, terminó recalcando el portavoz del Kremlin. Pero al no tener medios pacíficos y diplomáticos a mano, tenemos que continuar con las operaciones militares. Pero esperamos que la mediación de Estados Unidos, del presidente Trump, nos ayude a traer un poco más de flexibilidad y sobre todo algún tipo de salida al régimen de Kiev. Esto terminó diciendo Peskov. En ese sentido, el portavoz ruso ha señalado que Putin siente un gran respeto por Trump. Le considera un hombre sabio, un hombre valiente, manifestó. Eso no significa que vayamos a estar de acuerdo en todo. Seguiremos discrepando en muchas cosas. Es inevitable. A mediados de marzo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que su país está de acuerdo con la propuesta de una tregua, pero este cese de hostilidades debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana. Asimismo, planteó que los 30 días podrían usarse para el rearme de Ucrania y para que la movilización siga en curso. ¿Cómo se usarán esos 30 días? ¿Para que continúe esta movilización forzosa en Ucrania? ¿Para que se puedan suministrar armas allí? Terminó preguntando el propio Vladimir Putin. Además, todos los altos al fuego anunciados anteriormente fueron vulnerados por Ucrania. Por ejemplo, después de que Putin anunciara el cese de los combates durante 3 días con motivo del 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, Kiev continuó con los ataques y lanzamientos de drones sobre territorio ruso. Y el ejemplo más claro es el que se dio donde supuestamente, tanto con la mediación de Estados Unidos, Ucrania y el propio gobierno ruso iban a poner paños fríos a la situación y no iban a atacar sobre todo estructuras energéticas. Hasta se dio una lista, vaya, de cuáles eran estas estructuras energéticas para que no quede algún tipo de duda. Y lo que empezó a hacer la administración ucraniana es precisamente lo contrario, empezar a atacar estas estructuras. Básicamente, muchos expertos consideran que lo hacían a propósito para mandar el mensaje bastante obvio, ya no solamente a Rusia, sino al propio Estados Unidos, que no se puede negociar en este momento con los ucranianos porque ellos están buscando una paz a través de la guerra, palabras de los propios funcionarios europeos. Así que, claro, tomando en cuenta esto, tristemente Estados Unidos no puede hablar, no puede mediar por un país que ni siquiera sabe muy bien lo que quiere, o al menos, aparentemente, si saben lo que quieren, no es el camino de la negociación.
A todo esto, hace unos buenos días que no hablamos de la OTAN. ¿Qué está pasando en la Alianza Atlántica? Bueno, pues nada nuevo aparentemente. Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, acaba de salir al frente otra vez a hacerle recordar al mundo que, por si acaso, la adhesión de Kiev a la OTAN nunca ha sido parte de algún acuerdo de paz. O sea, que esta situación en la que sí vamos a firmar la paz, pero deja que Kiev se una a la OTAN, es imposible, porque la OTAN no considera esto algo negociable. ¿Eso significa entonces que van a aceptar a Ucrania en la OTAN? No, al contrario. Eso significa que no los pueden obligar a terminar aceptando en la OTAN a Ucrania, así como lo acaban de escuchar. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha rechazado el día de hoy la idea de que la adhesión a Ucrania a la Alianza Atlántica figure como parte de algún tipo de acuerdo de paz en el conflicto con Rusia. Toda la OTAN estuvo de acuerdo en el camino irreversible de Ucrania hacia la OTAN. Pero, sí, ahí viene el pero, nunca lo acordamos como parte de algún tipo de acuerdo de paz. Esto señaló el jefe del bloque militar durante una rueda de prensa conjunta con el reciente elegido canciller de Alemania, Friedrich Merz. En su contexto, es importante entenderlo, Rutte también hizo hincapié en que la cuestión de la membresía ucraniana en la alianza fue considerada como una perspectiva sí o sí, pero a muy largo plazo, y no para las negociaciones de paz. O sea, no sabemos si van a ser 10, 20, 30 años, pero bueno, en algún momento, ¿no?, de la vida va a ser parte de la OTAN. Además, el secretario general de la OTAN elogió los esfuerzos de Washington por abrir negociaciones con Rusia para resolver la crisis ucraniana tras la llegada al poder de Donald Trump. Me alegro de que el presidente estadounidense haya desbloqueado la situación, de que se estén haciendo progresos. Estoy completamente de acuerdo con el canciller alemán sobre el alto al fuego de 30 días y en lo que la pelota está ahora claramente en el tejado de Rusia. Terminó expresando Rutte, aunque bueno, hemos comentado previamente lo que realmente significa esto y cómo evidentemente la administración rusa no va a aceptar esta solicitud de tregua, ¿no?, de alto al fuego de 30 días. La presidencia rusa lo que sí que hizo es marcar una tregua que va desde el 7 al 8 de mayo hasta el 10 al 11 de mayo. ¿Por qué estoy hablando de 4 fechas al final, no? 7, 8, 10 y 11, porque ha sido muy clara la presidencia rusa a la hora de hablar de que son 3 días y que se termina a las 00 horas con 0 minutos y 0 segundos, para que quede muy claro, y las fechas en las cuales cambia ese día. Esto con motivo a la celebración del aniversario número 80, que como hemos comentado en anteriores videos se ha dado sin ningún tipo de contratiempo. Si bien desde Moscú indicaron que Kiev debería seguir este ejemplo, también es cierto que el propio Volodymyr Zelensky rechazó la iniciativa. Dijo que no tenía sentido este tipo de tregua, pero bueno, una de 30 días sí le entraba bien, ¿no? Rusia ha manifestado en múltiples ocasiones que considera la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, junto con la continua expansión del bloque hacia el este, como una grave amenaza a su seguridad nacional. El presidente Vladimir Putin ha reiterado que el deseo de Kiev de unirse a la Alianza Atlántica, de hecho, fue uno de los factores clave, si no el más importante, que llevaron a la operación militar especial, así es como denomina Rusia a los ataques en territorio ucraniano, en este sentido contra Ucrania. Claro, tras el regreso a la Casa Blanca, Trump ha dejado claro que no está a favor de la incorporación de Kiev al bloque militar. El pasado abril, el mandatario afirmó en una entrevista que no cree que Ucrania pueda unirse jamás a la Alianza Atlántica. Así que bueno, sale al frente Mark Rutte a decir que esto no tiene nada que ver, que negocien lo que quieran, pero que no negocien sobre la OTAN, y que bueno, en algún momento se va a unir, pero a largo plazo. Un plazo en el que tal vez ni siquiera el Donald Trump, ya no es que no sea presidente del país para impedirlo, sino que ni siquiera esté vivo, porque claro, estamos hablando de un lapso de tiempo que no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, es interesante comentar esto: el servicio militar obligatorio para mujeres en Ucrania también se está documentando, y lo que decían dentro de Ucrania es que la OTAN los iba a ayudar. Entonces, la participación por parte de la Alianza Atlántica en el conflicto es mucho más cercano a lo que algunos creen, a pesar de que de nuevo sale pues la propia OTAN a decir que no, por si acaso, nunca se van a unir por una negociación. Sin embargo, hablando de estrategias, avances y medidas que empieza a tomar la Alianza Atlántica o los países europeos, Bielorrusia también empieza a ver todo esto con ojos de preocupación, con ojos de guerra. El presidente de Bielorrusia evalúa la posibilidad de una guerra.
así como lo escuchan. Recordemos que Bielorrusia es uno de los aliados más cercanos que tiene la administración rusa y que además está posiblemente en pie de guerra. Y esto no es algo nuevo. Occidente está preparando una gran guerra contra Bielorrusia, para la cual trabaja en el frente político, económico e informático y se esfuerza para ganarse las mentes de su juventud. Esto es lo que ha declarado el día de ayer el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ofreciendo un discurso con motivo del aniversario número 80 de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. El mandatario se pronunció respecto a la retórica belicosa de los políticos contemporáneos de Occidente. Deben recordar y entender esto. Le mostraremos en unos días. Tenemos con qué infligir un daño irreparable e inaceptable a cualquier agresor potencial. Esto subrayó con referencia al desfile militar que se llevó a cabo el 9 de mayo. Ahora, Lukashenko señaló que el actual aniversario de la victoria se celebra en un momento difícil. Hemos sido testigos de una nueva redistribución brutal del mundo, dijo, describiéndolo como un momento cumbre de la otra vuelta de la historia que comenzó, lamentablemente, también hace 80 años. Tras refugiarse al lado del océano, los criminales se transformaron allí en personas corrientes pacíficas y ciudadanos activos. Todo este tiempo han estado inspirando a sus imitadores para una nueva ola de escalada en la línea del oeste al este. El resultado es que los verdugos de Hitler, aún vivos, reciben ahora honores a nivel estatal, mientras que los muertos son elevados a la santidad, allí, en el extranjero. Terminó explicando Lukashenko, haciendo básicamente referencia a que, bueno, el sentimiento, en este caso nazi o de la antigua Alemania, todavía sigue vivo. Lukashenko indicó que los países miembros de la coalición anti-hitleriana y ex aliados de la Unión Soviética se esperaban con esperanzas y flores la llegada del Ejército Rojo y la liberación del fascismo. Ahora están llevando una guerra contra Bielorrusia en los frentes político, económico e informativo. Se está preparando para la guerra y está en nuestras fronteras. No quiero asustarles, no se preocupen, no habrá guerra mañana, pero ¿para qué gastar miles de millones de dólares en armas nuestro vecino eslavo? Haciendo obviamente referencia a Polonia. ¿Para qué armas? ¿Para qué gastar tanto dinero y mantener a su propio pueblo viviendo en la pobreza si no se va a luchar? Se hace esta pregunta diciendo que, por si acaso, la pregunta es completamente retórica. Lukashenko enfatizó que librar una guerra contra su país, sus enemigos se esfuerzan para quitarle al pueblo bielorruso la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra moderna que ha comenzado en los medios de comunicación, por las mentes y los corazones, por las cabezas de nuestra gente. Quieren sobre todo ganarse las mentes de nuestra juventud. Al señalar el ejemplo de Ucrania, aseguró que Bielorrusia se dará muy bien cuenta aún más del temible destino de esta guerra y no pueden permitir que eso les suceda. Así que por eso se entiende pues este bloque político militar que existe entre Rusia y la propia Bielorrusia. Estas medidas y estas acciones, recordemos que incluso existen ojivas nucleares instaladas en Bielorrusia, son, según él dice, para defensa. Pero lo cierto es que la guerra está a la orden del día. Y lo más triste de todo es que demuestra cómo la situación entre, bueno, en este caso, el bloque de países de Occidente de la Alianza Atlántica y Rusia se está saliendo completamente de las manos. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.